Hola, buenas noches, bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva edición del Lado Oculto. Hoy vamos a recibir con un enorme gusto y diríamos que nos hace el honor de visitarnos y de compartir el programa de hoy uno de los grandes referentes del teatro uruguayo de las últimas décadas. Me refiero al profesor, actor, director, maestro Rubén Yáñez. ¿Cómo te va, Rubén? Bienvenido. Muy bien, te agradezco mucho porque me gusta, nací para comunicarme con la gente, ¿viste? Y Sí. desde la clase en la que uno da una clase de algo hasta en el teatro o en lo que venga, ¿no? Y bueno, tuve mucha suerte en esa materia. ¿Alguien descubrió desde muy chico que tenías vocación de comunicador, como decís? Algo pasó. Yo te lo estaba contando recién, Sí. pero lo quiero reivindicar porque, imagínate, yo era un niño del cerro, en aquellos tiempos, hijo de obrero del frigorífico. Mamá era costurera para las tiendas en casa y papá era obrero frigorífico, Swift, del Swift. Que eran españoles los dos, se habían conocido acá. Y tuve la fortuna de tenerlos de padres. Yo siempre pensé que el que me ayudó sobre todo a ser un uruguayo, enseñándome el Uruguay pasado, no la historia que la estudiábamos, sino el Uruguay, fue Sábala Muniz. Tuve la generosidad también de otro tipo de gente, que después nos encontramos, el director, el presidente de la Comisión de Teatros, claro, y yo, director estable de la Comedia, y tomábamos mate todos los días juntos y me contaba toda la vida de él y de su familia, de los antepasados y las guerritas que había en este país. Sí, un hombre del interior y de todo. ¿Y cuál era tu visión antes sobre el Uruguay? En el cerro yo tenía una visión más bien cerrense, porque el cerrense de aquella época tenía todo en el cerro. Incluso teatro. Tenía teatro, tenía cines, cuando empezaba el cine, bueno, tenía las escuelas, magníficas escuelas primarias, varelianas, digamos, y bueno, y todo ese magisterio, entre los cuales me encontré después con él, cuando ya estaba estudiando magisterio, me encontré con Julio Castro, que ahora claro, mirá vos, pasaron estas cosas, sí. Y después fuimos compañeros en las misiones pedagógicas que inventamos cuando éramos estudiantes de magisterio, de ir a los rancheríos de campaña. Y allá, ¿Tú sos de la misma o de las generaciones similares con Julio Castro? es un poquito mayor, es bastante mayor que yo, bastante mayor. Me llevaba, pobrecito, como unos 25 años. Pero fue maestro acompañante en las misiones, era un hombre con un conocimiento del campo y de la gente. Qué curioso esto que señalás, porque comparado con la visión que tenemos o con el Uruguay de hoy, ¿no? El cerro ese que estaba tan integrado a la sociedad porque tenía fuentes de trabajo, teatro, cine, centros de educación, y el cerro o la zona del cerro que tenemos hoy con tantas complicaciones y carencias, ¿no? Incluso en los institutos de enseñanza. Y por el otro lado, decías que crearon esas acciones pedagógicas formidables porque había uruguayos que estaban al margen del desarrollo cultural también. Había uruguayos que ahora se han reducido bastante los rancheríos, porque la pobreza pasó de estar fundamentalmente en el campo, pasó de venir a las ciudades a ver si la resolvían de alguna manera la gente. Con lo cual se tomó un camino, el camino era haber conseguido tierras para aquellos rancheríos que prácticamente no tenían terrenos para trabajar la tierra, ni nada por el estilo. Tanto que tú andabas por el rancherío y había mujeres y niños. Claro, pero los hombres estaban trabajando en otro lado, los hombres que en las estancias, por lo tanto dividían la familia, dividían mucho la Pero cosa. nos salteamos la anécdota que me estaban contando antes de comenzar el programa del maestro
al que le dijiste que quería ser mecánico tornero y te dijo, quédate que después vamos a hablar? Es el maestro, tú sabes que hasta ahora, el otro día me volvió a la cabeza ese maestro y agarré la guía telefónica para encontrar el apellido, porque quiero saber, quiero que sepan que yo fui todo lo que fui gracias a él. ¿Cómo se llamaba? El apellido. Sí, el apellido. Fillat. El maestro Fillat, que vivía en La Unión. Y viajaba al cerro para... Bueno, nos puso un día... Había un troll ahí que iba, ¿no? ¿Cuál era el tranvía. El tranvía. El 16. Ahí está. Ahí está, por eso. Fíjate que en aquella época el abono en el tranvía para venir a los institutos normales del cerro en el 16 y volver de vuelta a casa costaba 3 pesos 09 por mes. Y a mí me pagaban una beca de 13 pesos. Me quedaban 10 pesos para comprar. Eso gracias al maestro Fillat que te consiguió esa beca para que no estudiaras. La convenció a mamá, él tiene que estudiar, déjenme hacer algo, y fue conmigo a los institutos normales acá que estaban en el centro, arriba de la Escuela República Argentina, Colonia y Cuaré, y con aquella maestra vareliana, maestra María Urticochea, directora de los institutos, me dijo, bueno, si usted salva el examen de ingreso, puede tener una beca de 13 pesos. Porque tenía examen de ingreso para entrar al primero. De magisterio. Del liceo, claro, estabas terminando la escuela. Hacías los 4 años en el instituto normal y después venían los 3 años profesionales. Eran 7 años de estudio. Rubén, ¿y qué crees que vio el maestro Fillat en vos como para jugársela? En mí y en otros. En mí y en otros. Porque de aquellos tiempos yo tengo compañeros que son arquitectos, que son compañeros del cerro. Sí. Y eran estos maestros. Eran los maestros, digamos, post-dictadura de Terra, donde se recuperó con mucha fuerza lo que era el sistema educativo vareliano. Fue herido en la dictadura. Te preguntaba qué crees que vio en gente como tú, por ejemplo. Yo qué sé, ellos tenían una intuición, es decir, yo después fui maestro también y te aparece una intuición de relación con las criaturas, quienes están para y quienes menos, y tenés que ayudarlos a que sean púberes de los buenos, digamos. Vivan esa transición de vida de la pubertad a la juventud, no siendo víctimas de abusos de distinto tipo, ¿no? Que yo creo que las sociedades actuales uno no lo debe plantear con un sistema, pero hay que avanzar en eso, que el que maneja medios de comunicación que llegan a la casa, porque nosotros en el teatro no llegábamos a la casa, tenía la gente que venir al teatro, pero ahora me acuerdo de la radio en mis tiempos de niño, que mi madre escuchaba bastante radio y yo también, música, los radioteatros, que después iban a los teatros a hacer las obras que hacían por la radio. Muchos de ellos fueron después actores de la Comedia Nacional. Era un país, digo era porque ahora está penetrado por una cantidad de elementos que tenemos que cuidar a las nuevas generaciones. ¿Descubriste el teatro en el Cerro o fue gracias a tu venida al centro? Yo, aunque te parezca mentira, en el Cerro empecé pintando. ¿Pintando como artista o pintando? Pintando como artista, pintando y ahí
llegué un poco al teatro como pintor de escenografía. Hubo un momento que del Teatro del Pueblo, que era el teatro más antiguo del teatro independiente, por la vía de un compañero que estaba vinculado al Teatro del Pueblo, compañero de estudio, me dijo, ¿por qué no venís y precisamos una mano ahí en las escenografías? Y yo fui, y un día el director me dice, ¿no te animas a hacer un personajecito? Tienes 3 o 4 palabras. Y a esa edad de los 17 años, uno está como viendo qué hacer con las cosas, ¿no? Y empecé a hacer teatro desde el punto de vista visual, que me interesó siempre mucho. Yo siempre fui el iluminador de los espectáculos míos, no siempre el escenógrafo, porque me di cuenta que yo no era escenógrafo como los que fueron naciendo, los que fueron creciendo, incluso a partir de la fundación de la Escuela de Arte Dramático, de la que después fui profesor y después, mucho después de volver del exilio, fui director de la Escuela de Arte Dramático. Sabés que tenemos que cerrar este bloque, pero estamos en una época en la cual se formó el teatro que conocimos como el teatro uruguayo, ¿no? Incluso conociste la experiencia previa, los años previos a... Los años previos, y la vida me dio las alegrías de ser compañero de trabajo de gente que sin pensarlo, yo me acuerdo, yo era director de la Comedia y le decía a Candó lo que tenía que hacer. Y Candó se paraba en el proscenio y me decía, ¿qué dijiste que tengo que hacer? Siendo mi padre teatral. Claro. ¿Entendés? Bueno, esa es la maravilla que se da entre el director y el actor, que a veces alguien mucho más joven dirige a un actor veterano. Fíjate que yo llegué a ser amigazo de Candó. Terminábamos todas las noches cuando yo estaba en la Comedia, nos veníamos para un boliche que está ahí en la calle de San José y... El Hispano. ¿Eh? Iba, paraba en el Hispano ya en esa época, claro. Y ahí se reunía Candó con el doctor Patrón, con una cantidad de gente, y yo me venía con ellos. Y después me iba para mi casa. Vamos a cerrar este bloque y seguimos conversando. Pero por Dios. Ya volvemos.